Rafael Roldán es nuestro siguiente invitado. Él es el presidente del Colegio de Dentistas aquí en Córdoba. Muchísimas gracias, Rafael, por atendernos. Gracias a vosotros. Es un placer volver a contar contigo aquí en Córdoba TV y en este caso vamos a hablar de un tema bastante diferente al que tratamos la otra vez, porque vamos a hablar de la salud bucodental, pero en este caso en menores, porque saltaba una noticia hace unos días y llamaba la atención, y es que son más de 300.000 los niños que en Andalucía padecen caries y precisamente pues por utilizar o por consumir bebidas que no son tan buenas como uno cree que es, porque además vienen de la mano del deporte, ¿no? Son esas bebidas energéticas, esas bebidas que se asocian a una vida saludable, a que uno se cuida, y sin embargo estamos viendo que según esta noticia pues hacen todo lo contrario, por lo menos con la salud de los dientes. Sí, por supuesto. En la salud de los dientes hay dos factores fundamentales. Uno es obviamente la dieta, que debe ser una dieta equilibrada, y la otra es la higiene. Y podríamos meter el tercero, ¿no? La revisión al dentista, que es el que te va de alguna manera a orientar en el primer factor, en la dieta, y después también en la higiene. Obviamente la población infantil, bueno, pues últimamente tiene gran facilidad a un tipo de alimentación que no es lo más adecuado para prevenir la aparición de enfermedades como la caries, que es la enfermedad más común en la población infantil. Sí. Bueno, hay que tener esos hábitos saludables, ¿no? Sí. Además, desde bien pequeñitos, que muchas veces parece que no, que lo tomamos más en serio cuando somos adultos, sin embargo, ahí los adultos somos los responsables de inculcar desde bien pequeñitos a los niños que hay que cuidar esos dientes. Eso es primordial. Eso es primordial, ¿no? El arbolito desde chiquito, decía. O sea, el papel de prevención de las caries en la población infantil, bueno, hay que reforzarlo, el papel de los padres, porque son ellos los que están en contacto con ellos y deben de educarlo. Y educarlo significa, bueno, pues ir orientándole cuál es aquella alimentación es más sana y enseñarles a cepillarse los dientes y que lo hagan de una manera correcta. Que pillen el hábito y que lo hagan bien. Y en el tema de la alimentación, obviamente, insisto, es que hoy día la población infantil va por la calle y tienen 20.000 kioscos con dulces, con alimentos muy cariógenos, con bebidas muy azucaradas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso los padres son los responsables, los que tienen que cuidar que esa dieta sea equilibrada. Pero es curioso que, por ejemplo, desde los colegios incluso, que también van un poquito de la mano, ¿no?, a la hora de hablar de educación junto con los padres y con la familia en general, se trata, por ejemplo, el tema de tener buenos hábitos a la hora de comer, pero pensando más en el sobrepeso, en que no existan ese tipo de problemas, más que en el tema de la salud bucodental, cuando es algo que debería ser primordial. Es decir, cuando uno bebe o come algo, tiene que pensar cómo también eso va a afectar a sus dientes. Sí, obviamente, lo que pasa es que hay un mayor peso social sobre el sobrepeso, valga la redundancia, que sobre la patología bucodental. Pero en cualquier caso, la higiene, o sea, la dieta la dieta que sirve para controlar el sobrepeso también ayuda a tener una buena salud bucodental. Pero, insisto, el factor para mí fundamental es después la higiene. En los niños hay que enseñarles el hábito y hay que enseñarles a quitarle el miedo al dentista y hay que enseñarles a que lo hagan bien. Eso es fundamental, porque con la dieta solo exclusivamente no vamos a ser capaces de prevenir la aparición de caries en los niños, que por desgracia ya has dado esa cifra tan escandalosa de que tantos niños tengan... Más de 300.000, es que es un número muy, muy elevado. O sea, otra patología en la población infantil tan numerosa no existe. Luego debemos de concienciarnos. Nosotros mismos y los dentistas concienciar a la población con este tipo de iniciativas, ¿no?, para intentar bajar sustancialmente ese número. ¿Cómo se trabaja desde el Colegio Oficial de Dentistas, concretamente aquí en Córdoba, aunque podemos hablar básicamente también a nivel andaluz? Con campañas informativas. Primero dando conocimiento de la realidad del drama que tenemos, eso es un número muy elevado y que afecta a una población que ella muchas veces no tiene la capacidad de decidir. Estamos hablando de gente menuda, de población infantil. Entonces esa campaña informativa muchas veces va hacia los padres, es decir, oye, tienes que pasar revisiones, tienes que ir al dentista, tienes que controlar la higiene, necesitas asesoramiento o no en la parte de la dieta que debe tener el niño y verás cómo todo se soluciona, bajamos los números y el niño podrá disfrutar de una buena salud bucodental.
Las revisiones, creo Las que ha estado revisiones también en un suplementarias. punto importante, ¿no? Porque muchas Eso, veces, sí. y yo la primera, acudimos al dentista cuando duele, cuando ya estamos, que no sabemos qué hacer en casa y cuando necesitamos realmente esa ayuda. Pero claro, con revisiones periódicas no tenemos por qué llegar a ese punto de Claro. dolor y de pasarlo tan mal como uno lo pasa cuando le duele una muela. El problema es que uno va al dentista cuando ya aparece dolor, aparece un flemón, aparece una infección, entonces el tratamiento ya es diferente. Sí. Debemos de trabajar en la prevención primaria. La prevención primaria básicamente es la higiene, la dieta y las revisiones. Esos son los pilares básicos. Si lo hacemos, Sí. ten por seguro que no tendrás miedo ni al dentista, ni sufrirás una patología grave, etcétera, etcétera. Pero yo no sé, por desgracia, por el miedo que damos, al final vamos cuando nos duele. Cuando ya no queda más. No queda Cuando no más. nos queda ya otra. Y todo es más difícil, el tratamiento es más costoso, el tratamiento suele ser más complicado, Sí. el paciente lo sufre un poquito más, todo. O sea, hay que incidir, y de eso el colegio trabaja mucho, insisto, en prevención primaria. Sí. A eso es donde tenemos que ir. Y en informar a la población que además una boca sana repercute en todo el organismo, pero que una boca enferma repercute igualmente en todo el organismo. ¿Qué es una caries? La caries es una enfermedad más frecuente del ser humano, ¿eh? Yo creo que todos padecemos alguna vez una caries. Es una enfermedad que afecta a la estructura del diente, Sí. que supone una destrucción de esa estructura, Sí. la típica cavidad negra que aparece, Sí. que poco a poco se va comiendo el diente. Entonces, no es lo mismo una carie o una lesión pequeñita, que tiene una solución fácil, indolora, rápida, Sí. que cuando ya la carie es muy destructiva, prácticamente se ha llevado casi toda la estructura del diente, Sí. que o pierdes la pieza mediante una extracción, con lo cual hay que reponerla, o evidentemente hay tratamientos ya más complicados, de grandes reconstrucciones, Sí. de perno, de funda, etcétera, etcétera, de endodoncia, lo Sí. que vulgarmente se conoce con el nombre de matar el nervio, ¿no? Sí. Entonces, por eso es fundamental. Es decir, esa enfermedad se cura si se pilla a tiempo al 100%, sin ningún problema, Sí. se recupera, digamos, al 100% la salud de ese diente. ¿Cómo se puede crear? ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta lo que ingerimos? ¿Cómo Bueno, afecta porque ese tema al en- tema en de la- que en salga la- una caries? En la causa de la caries no solamente obedece a la bacteria, la boca es una zona séptica, Sí. que llamamos una zona sucia, entonces hay más millones de bacterias, muchas de ellas son patógenas, Sí. entonces por sí sola no es capaz las bacterias de producir la caries. Sí. Hace falta el ingrediente de un tipo determinado de alimentación, fundamentalmente los azúcares. Por eso, bebida azucarada, con alto contenido en glucosa, lo que va a provocar es que esa metabolización de las bacterias con el azúcar produce un alto contenido en ácido. Sí. Y ese ácido va picando y va destruyendo la superficie del esmalte y del diente. Todo se basa en eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, si las bacterias están, porque bueno, hay otras bacterias que son saprofitas, bacterias que son sanas, Sí. que las necesitamos Hay que tenerlas, para de hecho, empezar la que hay que digestión. tenerlas. Pero claro, si esas bacterias están, lo que tenemos que hacer es remover esa placa bacteriana, que es donde ellas crean su biofilm, crean sus sociedades para empezar a trabajar y disminuir el azúcar, básicamente. Entonces, con eso conseguimos que no haya ese micromedio ambiente cariógeno para que aparezca la enfermedad. ¿Y cómo podemos ayudar con productos también a todo esto? Porque cuando nos lanzan pues una nueva pasta de dientes, anticaries, 24 Sí. horas la boca pues sana y fresca, ¿realmente eso también es una ayuda para que nuestros dientes estén bien? Importantísimo. Yo te digo que la placa bacteriana va a existir porque tenemos gérmenes. Y esa película microscópica residual que se pega, pegajosa a los dientes, hay que removerla, hay que quitarla antes de que dé lugar a la acción patógena. ¿Y eso cómo se remueve? Con el cepillo, con la higiene, con la profilaxis, con el cepillo dental. Ahora le podemos ayudar con la pasta dental, por eso, pues tener mayor eficacia, porque lleva mayores componentes. En el caso de los niños normalmente se hacen atractivas, porque sobre todo la gente muy pequeñita lo que hace es que se traga la pasta dental, ¿no? Por el sabor. Entonces, después influimos también por el tipo de cerda, su composición, su distribución, todo eso en busca del objetivo final, que es simplemente removerla, retirarla, porque acto seguido en la siguiente comida se va a producir de nuevo la placa bacteriana. Por eso tiene que ser desayuno o después del desayuno, del almuerzo, de la cena.
es fundamental. Y por eso es muy malo el picoteo. Porque no tenemos después Porque el después cepillo no se cerca, veía. ¿no? Yo suelo decir a los pacientes y a las madres, mire, no le puede prohibir ir a un niño a un cumpleaños. Sí. Esa es una opinión personal. Sí. Lo que tiene que hacer es, si en ese cumpleaños ha tomado muchos azúcares, muchos caramelos, pues una vez que termine cepillarle los dientes. Y que el niño disfrute, porque no podemos prohibirle los caramelos a los niños. Por supuesto. Ni a algunos adultos, que También, tampoco nos lo quiten algunos adultos, que nos gustan los caramelos. También. Como hemos dicho, va de la mano el tema de la higiene con el tema de la alimentación. Desde el colegio, además de dentistas, estáis haciendo hincapié, como bien has explicado, con toda esa información que ofertáis también para que tengamos claro cuáles son los pasos que hay que seguir, pero claro, también está ya el que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿no? Esa conciencia que a veces nos hace falta para prevenir problemas bucodentales que luego pueden ser bastante más serios, como bien has comentado tú, que no es lo mismo tratar una pequeña caries que luego tener que enfrentarse a una endodoncia, por ejemplo. Sí, pero eso, fíjate que es solamente del punto de vista del diente en cuestión, pero cuando ya hay una afección seria y otro tipo de enfermedades, es que esos gérmenes pueden pasar al torrente sanguíneo, entonces pueden anidar en hígado, en corazón, en el riñón y tener, en el caso de los deportistas, bueno, puede tener lesiones de músculo esquelética, es decir, el rendimiento va a bajar si la boca no está sana. Eso es un hecho constatado. Sí, además es algo que llama la atención, precisamente eso, que los clubes de fútbol, por ejemplo, a mí es algo que me llamó la atención cuando empecé con la información deportiva, la revisión médica y de dentista. Yo decía, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tanto que tiene que ver, que una boca sana implica una buena salud, al fin y al cabo. Yo también soy de la opinión que no vamos tanto al dentista porque no nos vemos la boca. Se la vemos lo de los demás, pero lo nuestro. Si nosotros tuviéramos una lesión aquí en la mano, que al achuchar saldría un poquito de pus, te aseguro que ibas al médico como muy tarde al día siguiente. Por supuesto. Pero la boca, bueno... Como está ahí, ¿no? Y como además es lo que hemos dicho. Parece que no es nuestra, y es nuestra. Cuando molesta, ya es cuando el problema está ahí, pues es cierto que esa revisión y previsión no la tenemos tan en mente como deberíamos tenerla. Mínimo una vez al año, ¿no? Hay que visitar a nuestro dentista. Mínimo una vez al año, y ya el dentista hará una valoración, porque hay gente que tiene mayor, posibilidades de tener caries. Entonces, bueno, si hace falta verla 2 veces al año. Que además las revisiones son baratas y son indoloras. Sí, que es importantísimo tenerlo en cuenta. Claro, sí. O sea, a nadie se le ocurre, no sé, ir con un flemón así. Gracias a Dios no se ve, porque bueno, yo quisiera mandar un mensaje de esperanza también. Es decir, la población ha mejorado mucho, se ha concienciado mucho, sabe la importancia de tener una buena salud bucodental, sabe la importancia de ir a los dentistas. Hemos mejorado muchísimo la sociedad española en general respecto del dentista. No hace falta seguir, pero bueno, hemos mejorado muchísimo. Las bocas que se veían antiguamente, destructivas, ya es más difícil de verlas. Por lo menos en eso vamos mejorando, ¿no? En tener esa conciencia de la que yo hablaba y decir, oye, pues que hay que poner... Los padres están más concienciados. En pared antes de encontrarnos con un problema ya más serio. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Por esos consejos sobre cómo cuidar nuestra salud bucodental. Y a mí me encantará tenerte por aquí de nuevo en breve para seguir hablando de más temas que tienen que ver con eso, con la salud de nuestra boca. Cuando lo necesitéis, a vuestra consideración. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y seguiremos esos consejos. Gracias, de verdad.